Reporte 100. Tengo en el teléfono a Pablo Reyes, epidemiólogo por la Universidad de Arizona, doctor en epidemiología e investigador del Colegio de Sonora. Pablo, gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Pablo, ayer dio un dato el secretario de Salud Estatal. La tasa de letalidad o de mortandad en Sonora está rondando el 13% a partir de los 39 infectados y 5 fallecidos. Es una tasa alta en comparación a otras tasas que se están presentando en el mundo, Pablo. Bueno, sí, tal vez habría que, discúlpame la expresión, sí, ¿no? Pero faltarían a lo mejor presentarse más casos, estoy hablando nada más en términos estadísticos, para ver cómo se estabiliza esa tasa de letalidad, pero en efecto comparto la preocupación. Ya lo decíamos en la última oportunidad que tuvimos de conversar, que así como a Italia toma esta epidemia por sorpresa con una población envejecida, pues a nosotros también nos sorprende con altas prevalencias de enfermedades crónicas. Entonces, simplemente estar viendo esos números ya de entrada, pues entiendo la preocupación, ¿no? Sí, esta tasa de 13%, la tasa de letalidad está, digamos que influenciada o digamos que se está poniendo en esos niveles porque el número de pruebas, han dicho algunas personas, es insuficiente el número de pruebas o la estrategia Centinela que está implementando el gobierno federal y los gobiernos estatales de tomar muestras y no de hacer un mayor número de pruebas. Está provocando que la cifra de muertos sea más elevada. Si tuviéramos un mayor número de pruebas, a lo mejor la tasa de letalidad fuera pues más baja de lo que se está presentando. ¿Es correcto esta fórmula, esta apreciación, Pablo? Pues tiene sentido si piensas en los países que han aplicado miles de pruebas diarias. Ya hablo de PCR, no de lo que se dice que no hay una prueba serológica con la suficiente, le llaman sensibilidad y especificidad, las famosas pruebas rápidas. No, hablo de países con muchos recursos para aplicar pruebas. Pues claro, o sea, vas dividiendo el número de defunciones por un grupo mucho más grande, ¿no? Entonces tu letalidad sale más baja, pero yo creo que de cualquier forma hay que tener cuidado con esos números de letalidad porque a final de cuentas nadie sabe la letalidad exacta porque muchos de los casos son asintomáticos. Claro. Entonces, si en verdad conociéramos todos los casos que se han infectado, la letalidad, cuando tengamos idea de un aproximado más o menos fidedigno del número de infectados, vamos a saber esa letalidad. Pero ahorita estamos tratando de interpretar esos números a partir de la capacidad que tenemos para detectar la enfermedad, ¿no? Sí, este modelo Centinela que ha implementado el gobierno mexicano para realizar las pruebas, ¿es correcto? ¿Qué es mejor, hacer muchas pruebas o hacer pocas pruebas con los pacientes con síntomas? Porque, por ejemplo, de acuerdo con una tabla que hoy saca el periódico Reforma, por cada millón de habitantes, por ejemplo, Israel está aplicando 13.557 pruebas, Italia 12.495, Australia 12.185, Bahrein tiene la tasa más alta. Por cada millón de pruebas, por cada millón de habitantes aplica 22.312 pruebas. Y resulta que México está en el penúltimo lugar de pruebas realizadas, con 159 por cada millón de habitantes. Solo le gana a la India, que tiene 102 pruebas por cada millón de habitantes. Como epidemiólogo, desde tu punto de vista, ¿qué es mejor, hacer la mayor cantidad de pruebas o tomar muestras como lo que ha estado haciendo el gobierno mexicano? Pues mira, hay un principio dentro de la salud que dice que las necesidades siempre van a ser más grandes que los recursos. Y yo creo que cada país está reaccionando de acuerdo a los recursos que tenga. Ignoro con precisión
la estimación que se haya hecho para poder proceder de cierta forma. La vigilancia centinela tiene, digamos, la bondad de que sin necesidad de muchos recursos puedes tener una cierta vigilancia y por estimaciones estadísticas tratar de extrapolar a la información, a la población, perdón. Pero la realidad es que estamos actuando con lo que tenemos y con eso que tenemos es con lo que tenemos que responder, ¿no? Sí. Si contamos con más recursos para hacer más pruebas, pues supongo que las estaríamos aplicando, ¿no? Pero ahorita tenemos que responder con las estrategias que tenemos y la estrategia de vigilancia centinela también es válida, ¿no? Sí, es decir, la estrategia mexicana, la receta mexicana pudiera ser, bueno, es distinta a lo que han hecho otros países en el mundo, pero la receta mexicana pudiera marcar la diferencia y en ese sentido, mediante las estrategias de quedarse en casa, de suspender actividades, bajar el número de muertos. Pues de entrada ese es el consenso, ¿no? Independientemente del número de pruebas, mundialmente hay un consenso en que mantener distancia con la enfermedad es algo necesario. Pero bueno, las variaciones en términos de letalidad, en términos de sí, básicamente de la letalidad, pues claro que están en función de cuántas personas estás detectando en tu población. Sí, Pablo Reyes, escuchaba yo hace unos días a Catalina Denman, la exrectora del Colegio de Sonora, que también está especializada en temas de salud y sobre todo, bueno, en temas que tienen que ver con las grandes problemáticas que tiene Sonora en materia de salud pública, que son la diabetes, las enfermedades crónico-degenerativas, la hipertensión. Ella nos decía que la población de Sonora está aún más en riesgo que el resto de la población mexicana, porque pues el coronavirus mata sobre todo a las personas que tienen estas situaciones. Observamos, por ejemplo, que los 5 casos de fallecimientos que ha habido en Sonora se trata de mujeres de distintas edades, pero la coincidencia es que tenían obesidad o tenían diabetes o tenían hipertensión, tenían enfermedades crónico-degenerativas. En ese sentido, Sonora está en un mayor peligro entonces de tener un mayor número de muertos que otras partes del país o del mundo, Pablo. Pues pudiera ser. Lo que pasa es que, pues ya lo decía la doctora Katy Denman, ¿no? Sí. En Sonora estamos en esta situación. Nos agarra una epidemia sobre una epidemia. Cuando la gente empieza a cuestionar de que por qué no nos preocupa otras epidemias y por qué sí esta, no es que estemos ahora con la de moda, sino que esta es rápida y se para sobre los hombros de una con la que ya venimos arrastrando. Y Sonora pues tiene prevalencias altas. Ya de por sí México tiene prevalencias altas a nivel mundial, pues Sonora está alto dentro de lo alto. Sí. Y estamos hablando de hipertensión. Hace poco con mis estudiantes precisamente me tocaba revisar con ellos la ENSANUD 2018, que es la encuesta nacional donde se trata de ver el panorama de este tipo de enfermedades, ¿no? Las prevalencias. Y en efecto, Sonora en hipertensión, por ejemplo, alrededor de un 24.6% de la población ha contado ya con un diagnóstico previo de hipertensión, sí, contra un 18.4% a nivel nacional. Esto quiere decir que uno de cada 4 sonorenses adultos tiene un diagnóstico, y esos son los que tienen, porque hay otro margen que no sabe que tiene. El mismo caso con la diabetes. Uno de cada 10 adultos sonorenses tiene un diagnóstico de diabetes, pero si mal no recuerdo, el primer caso de defunción que se presentó fue la mujer de Magdalena, no sé si recuerdo bien, de 29 años. De 29 años, exacto.
Sí, entonces, y acaba de tener un diagnóstico reciente de diabetes. Entonces, hay gente que sabe que tiene diabetes y hay otros que todavía, por eso se les llama enfermedades silenciosas, porque todavía no saben, porque no han acudido al médico, porque todavía no se les ha manifestado mediante síntomas claros, etcétera, etcétera. Entonces, se entiende. Ha sido una pregunta que ha estado saliendo en las conferencias nacionales. Oye, ¿por qué parecen jóvenes algunos los de los casos que se están presentando y las defunciones que se están presentando? Y eso es lo que, con la realidad con la que nos toma esta pandemia, una alta prevalencia a nivel nacional de enfermedades crónicas, y en el caso de Sonora, pues estamos altos dentro de lo alto. Sí, ¿qué te dice el dato de que han fallecido 5 mujeres, todas mujeres? Pues faltaría ver, ¿no? Pero ver con más calma, ¿no? Ese patrón, pero te lleva un poco a pensar a lo mismo, ¿no? Es común ver que por ejemplo, las prevalencias de obesidad sean más altas en mujeres que en hombres, pero bueno, ahorita lo tomaría con es temprano con todavía, pues. Exacto, sí. Es temprano, sí, estamos igual ese dato de letalidad, ¿no? Entiendo perfectamente la preocupación, pero ahorita digamos que el numerador y el denominador, es decir, el número de defunciones entre el número de casos que tenemos, todavía son como muy anticipados para decir que así se va a seguir comportando, pero entiendo perfectamente la preocupación de... O sea, no podemos aseverar que es tendencia, entonces. No se puede aseverar todavía que es tendencia. Exacto. Pero sí es un foco rojo a atender, ¿no? Claro. Sí hay que tomarlo muy en cuenta. Pablo Reyes, epidemiólogo por la Universidad de Arizona, muchas gracias por tomar esta llamada. No, de nada. Estamos en contacto, investigador del Colegio de Sonora. Reporte 100.